Padre. Amén, gloria al Señor. Y feliz Día del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A él yo lo felicito en este día, porque Él verdaderamente ha sido un Padre para mí. Gloria al Señor. Amén. Si me permiten una oración aquí rapidito, cortita. Mientras yo adoraba a mi Dios, de entre las nubes y una mano extendida, una paloma blanca suspendida, que en el aire remolineaba, sin parar me invitaba a adorar. Los rayos de luz brillaban tanto, era Jesús, y la blanca paloma alzó el vuelo hacia el infinito cielo azul. Me llené de paz y en mi espíritu empecé a llorar, y escuché una voz que me dijo: hijo mío, sube al cielo, ven y adora junto a mis ángeles. Y escuché canciones. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga a todos. Gloria al Señor. Vamos a buscar nuestro libro sagrado. Vamos a abrir el libro sagrado en el libro de Gálatas. Amén. Libro de Gálatas. Gloria al Señor. Capítulo 2. Y vamos a leer unos cuantos versículos a partir del 11. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria al Señor. Y este corto párrafo que leí yo aquí de las Escrituras habla de la hipocresía en la cual cayeron Pedro y Bernabé. Y se juntaban con los gentiles, y luego que llegaba el apóstol Pablo y llegaban los demás, ellos se apartaban de los gentiles, se iban con los judíos, y el apóstol Pablo obviamente los resistió cara a cara y lo corrigió por la hipocresía que había en ellos. Ahora nosotros vemos, ¿por qué yo leo este capítulo? Bendecimos el nombre del Señor, porque nosotros tenemos que traer todo de lo que estamos leyendo y estudiando, tiene que venir conforme a la situación bíblica. Amén. Esta era una hipocresía en la cual nosotros vemos que aún en muchas de las congregaciones y ciertas cosas que están aconteciendo dentro de la iglesia, nosotros tenemos que seguir leyendo las Escrituras, tenemos que aferrarnos a lo que ellas dicen y mirar cómo es que aquellos que están interpretando las Escrituras, lo que nos están enseñando, lo que se dicen ser profeta, maestro, no sé, hay un sinnúmero de personas que se dicen que están enseñando las Escrituras, pero uno tiene que tener cuidado con las enseñanzas que uno recibe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Eso quiere decir que si nosotros estamos oyendo
Una palabra que no venga conforme a la fe de Jesucristo puede afectar y puede contaminar, nos puede contaminar en cierta forma. Ahora, nosotros quisiera compartir con ustedes un poco de información con respecto a la masonería. Este es un tema que hay muchos, y creo que hay muchos de estos pastores que han llegado a adquirir cierta clase como de fama, que es posible que ellos estén envueltos dentro de la masonería. ¿Ok? Y muchos de nosotros no conocemos mucho en cuanto a la masonería, pero que quisiéramos por lo menos tener cierta clase de información y para que nosotros podamos por lo menos discernir y saber defender la fe cuando el enemigo pueda presentarse en nuestros medios como un espíritu de luz, cuando en realidad sabemos que es un espíritu de las tinieblas. La masonería básicamente, tengo una información aquí que voy a leer, es una sociedad secreta de fines filantrópicos y humanitarios que tiene una filosofía religiosa semejante al deísmo inglés del comienzo del siglo XVIII. Y cuando nosotros estamos hablando de filantrópico, le voy a darle filantropía, se podría decir que es una actividad basada en el amor humano desinteresado hacia los demás, ilustrado en una ayuda desinteresada. Y el deísmo, según la Biblia, era una doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. ¿Me doy a entender? Es una doctrina que reconoce al Señor como el autor de la naturaleza, el arquitecto del universo y todas estas cosas, pero no es un Dios que tiene como una relación con el ser humano y que se involucra en los asuntos del hombre. Amén. Entonces, hay muchas, por ejemplo, en la masonería, ellos tienden a creer que ellos mismos pueden ser salvos por sus buenas obras. Por sus buenas obras, y reconocen a Dios como el arquitecto del universo. ¿Ok? Pero hay muchas cosas oscuras dentro de la masonería. ¿Ok? A pesar de que algunos masones insisten en afirmar que la masonería no es una religión, sin embargo, las más altas autoridades masónicas del mundo se han referido a ella como una religión. Ahora le voy a definir lo que es la masonería. Dice, es un sistema sacramental, como todo sacramento, tiene un aspecto externo y visible. Gloria al Señor. Externo y visible, que consiste en su ceremonial, doctrinas, símbolos y aspecto interno, mental y espiritual, oculto bajo las ceremonias, doctrinas y símbolos, solo accesible al masón que ha aprendido a usar la imaginación espiritual y sea capaz de apreciar la realidad velada por el símbolo externo. La masonería usan bastantes símbolos. Y estos símbolos, dentro de con sus símbolos, ellos buscan traer cierta clase de enseñanza de su doctrina y los secretos que ellos esconden. O sea, sé que es una cosa como que que cuando tú lo miras a través de la Biblia, uno se pregunta, ¿puede un cristiano ser parte de los masones y aún ser cristiano? Eso ahí está medio raro, porque el cristiano todo tiene que verlo a la luz de Cristo. Y si sabemos que la masonería nos reconoce que nosotros somos salvos por la fe en Cristo y que Dios es un Dios personal que también se envuelve en el ser humano y quiere que nosotros seamos salvos por la fe en Cristo, entonces nosotros no podemos ser masones y a la misma vez ser cristianos. La masonería no es una iglesia, ¿ok? Pero mientras que en su aspecto religioso innegable e indiscutible es un culto. Escuchen esto. Exige de los candidatos la creencia en Dios y la inmortalidad del alma. ¿Se dan cuenta? O sea, creen en Dios, creen en la inmortalidad del alma, pero entonces ellos están medio raros en su proceso para cómo ellos llegar hacia esta eternidad. A Dios le llaman el gran arquitecto del universo
Y el culto que se le tributa consiste principalmente en las buenas obras, mediante las cuales se espera obtener la salvación. O sea, si nosotros no somos salvos por obra, pero ellos creen que pueden ser salvos por sus obras. ¿Ok? Entonces, analizando la masonería a la luz de las Sagradas Escrituras, se llega a la conclusión de que es anticristiana. ¿Ok? Y le voy a dar un poquitico de información aquí rápido. La masonería surgió a mediados del siglo XVII, cuando las asociaciones de albañiles, escuchen esto, cuando las asociaciones de albañiles libres de Inglaterra dejaron de ser simples asociaciones profesionales para admitir como miembros honorarios a gente de la nobleza, del clero anglicano y otras profesiones liberales. O sea, es que era como una asociación de albañiles quienes luego infiltran, le abren sus puertas a los miembros honorables de la nobleza del clero anglicano. Ok, en el 1717 fue fundada la Gran Logia, porque así ellos llaman a sus templos, los llaman logia. Ok, fue fundada por el reverendo anglicano James Anderson y por el hugonote refugiado Jean Théophile de Sagoulier. Sus principios fundamentales al inicio fueron tolerancia religiosa, escuchen esto, fe en el progreso de la humanidad, fe en Dios, cierto racionalismo que excluye las formas exteriores de la religión organizada como iglesia. En otras palabras, como que no creen en la religión organizada, usan su raciocinio, creen mucho en la fe del progreso de la humanidad, ¿ok? Tienen su aversión, o sea, que no toleran como, tienen ciertas cosas en contra del sacerdocio, en contra, no creen en los milagros y un sinnúmero más de cosas. Bendecimos el nombre del Señor para no abundar mucho sobre esto. En Brasil, escuchen esto, en Brasil la masonería tuvo su inicio en los tiempos del imperio. Afirma haber influido grandemente en la historia de esa nación, principalmente en su independencia. Muchos personajes históricos de la vida nacional de Brasil tuvieron su nombre ligado de una u otra forma a la masonería. La tradición impide el ingreso de mujeres, o sea que no se les permitía que las mujeres fueran masonas, que se metieran a la masonería. Pero dicen ellos que con todo los masones afirman que nada acontece allá adentro que la mujer no pueda saber o conocer, y que esa prohibición es puramente tradicional. Y ya existe en todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos la masonería femenina organizada en los mismos patrones de la masonería tradicional. ¿Por qué nosotros hablamos de los masones? Porque los masones hay muchos y yo tiendo a creer y uno observa y uno ha visto en muchos de esta información que uno viendo en YouTube, que muchos de estos pastores que tienen cierta clase de fama pueden ser miembros también de la masonería. ¿Ok? Ahora escuchen esto, mucha leyenda y superstición giran en torno a la masonería. Los masones, escuchen esto, no se preocupan en deshacerla, pues le agrada ser visto por los menos esclarecidos como personas que son como misteriosas, superdotadas, anormales, diabólicas o cosas por el estilo. Porque en la masonería hay como mucho misterio. Y ellos son bien secretivos en ese sentido de que sus secretos de sus sacramentos y de sus ritos no salen mucho al flote para darle a conocer al menos que una persona pertenezca a la masonería. ¿Se dan cuenta? O sea, que los secretos masónicos, escuchen esto, contan de símbolos, alegorías, ritos, ceremonias, señales de identificación, doctrinas filosóficas o dogmas religiosos que han sido ocasionalmente revelados. El mayor secreto del cual, dice el neófito llega a enterarse al entrar en la masonería es el hecho de saber que en realidad no se parece en nada. En otras palabras, que la persona se hace miembro de la masonería
pero se dan cuenta que no era nada de lo que se imaginaba. Entonces, dentro de la masonería hay muchos misterios, hay muchos símbolos que ellos usan dentro de su asociación o dentro de su religión. Los altos secretos, hablando en general, son ritos, dogmas, misterios sacados del judaísmo. O sea, sé que ellos no salieron, por ejemplo, como de la nada, ¿no? Ellos tienen un fundamento sacado del judaísmo y del paganismo babilónico y egipcio. Y ya sabemos que los babilónicos y los egipcios estaban muy envueltos ellos dentro de la idolatría, dentro de la hechicería y de la magia. Y un sinnúmero de situaciones que nosotros sabemos que están basadas en el ocultismo. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. La masonería, para defenderse, afirma que fuera de ella hay también secretismo. En otras palabras, que ellos no son los únicos que aguardan secretos, sino que fuera de su denominación o de su asociación también hay un secretismo. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Arrojándole aquí un poco de información sobre esta persona. Miren, la masonería está organizada en ritos y se dividen en grados. Escuchen esto. Y es algo que yo no tengo mucha información, pero de la información que tengo, le estoy dando un poco. Dice, el rito escocés tiene 33 grados, equivalente a los 10 grados del rito de York. Como cada grado pretende enseñar una moral determinada, los grados 1 al 3 son los mismos en los dos ritos. Entonces están hablando como que para tú avanzar dentro de su asociación hay diferentes grados. O sea, sé que hay un sinnúmero de cosas que nosotros vemos y a veces la iglesia se envuelve, no, que estoy en un diferente nivel. Y empiezan a hablar de ciertas cosas que uno a veces lo escucha en el lenguaje que ellos hablan y uno se pregunta, ¿y qué es esto? A otro nivel. Y hablan ciertas cosas que cuando tú lo ves a través de la Biblia, como que no aparece. No aparece nada, sino que es un lenguaje que ellos han podido como apropiarse de ese lenguaje que posiblemente que no tenga sus fines basado en la Biblia. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora escuchen esto. Los juramentos que se hacen dentro de la estructura de la masonería. Para cada grado de la masonería hay un juramento específico. Muchas veces los masones confunden su juramento. Escuchen esto. Confunden su juramento con las promesas bíblicas. ¿Ok? La realidad es que el masón jura no revelar cosas que todavía no conoce. En otras palabras, que a ellos se les hace juramentar que ellos no van a revelar, que ellos no podrían revelar ninguno de los misterios de la masonería, aún los misterios que ellos no conocen. ¿Ok? Está el ritual de la iniciación. Escuchen esto. Para el primer grado, o sea, si un aprendiz en la masonería, se le pone una venda en los ojos y con vestimentas especiales se lo conduce a la puerta del templo, donde él afirma que es un profano, que se está llegando a la luz de la masonería. Ahora, o sea, sé que yo soy un profano, yo estoy bajo la oscuridad, pero me estoy acercando a la luz. La luz es Cristo. Y la Biblia dice en el libro, el Evangelio de San Juan, aquella luz vino al mundo. ¿Ok? Y dice que, vamos a leerlo, primero el libro de San Juan, gloria al Señor. El libro de San Juan, capítulo 1, gloria al Señor. Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los masones dicen que Dios es el arquitecto del universo. Pero cuando tú le hablas a ellos de Cristo, entonces ellos no creen que Cristo es la luz del mundo. Mas sin embargo la Biblia dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros hemos sido llamados a hablar del testimonio de la luz de Cristo.
de que nosotros estábamos en tinieblas y el Señor vino y nos resplandeció a nosotros en medio de la oscuridad. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces que el Señor vino al mundo, pero el mundo no le conoció. Entonces nosotros no podemos aferrarnos a la religión como que la religión, o por yo ser miembro de X denominación o ser miembro de X iglesia, es que yo voy a recibir iluminación y voy a recibir salvación. La salvación solamente viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y nosotros vemos que lamentablemente, voy a decir lamentablemente, sí, porque es cierto, que muchas de las personas empiezan bien. Muchos de estos pastores y ministros empezaron bien. Cuando estaban en sus primeros principios, que no tenían casi miembros ni adeptos, muchos de ellos eran fieles a la palabra, fieles a las escrituras y fieles a lo que ella decía. Ya en el momento que empiezan a llegar a adquirir cierta fama, ellos piensan que fue bajo sus propios medios que ellos recibieron la fama, y a través de eso se van ellos y terminan ellos cautivos de una filosofía humanista creada por el hombre y se van alejando del cuaderno bíblico. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando empiezan a alejarse del cuaderno bíblico, empiezan ellos ahora a tener su propio razonamiento y se alejan del cuaderno, se alejan de la fuente. Y la fuente nuestra del conocimiento y de sabiduría en cuanto al espiritual viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, viene a través del Espíritu Santo de Dios. No a través de ritos y ceremonias y sacramentos y juramentos que muchas de estas personas hacen porque ahora ellos son miembros de una asociación filantrópica que reconoce a Dios como el arquitecto y creen todas estas cosas y que ofrecen cierta ayuda beneficiosa para el ser humano. No podemos decir que no, porque hay muchas de estas asociaciones que nosotros vemos que ofrecen ayuda humanitaria, pero ¿de qué vale que tú me des a mí? ¿De qué vale solamente la ayuda humanitaria si yo me voy a perder en medio de la oscuridad de las creencias que ustedes promueven? ¿Se dan cuenta? Porque así que promueven sus doctrinas, sus filosofías y sus enseñanzas a través de la ayuda humanitaria. Entonces la persona vendrían a ser como las personas que buscan a Dios por los panes y los peces, como dijo el Señor. Buscan a Dios por los panes y los peces. Y si esta religión me da a mí los panes y los peces, bueno, por ahí me voy y lo que yo crea en Dios no importa. Lo importante es que estoy recibiendo su ayuda. No, hay que ver de dónde proviene esa ayuda y cuál es lo que ellos promueven. ¿Qué es lo que ellos promueven? Porque está bien en la ayuda humanitaria. Entonces luego yo voy a estar recibiendo esa otra parte que yo estoy siendo miembro sin darme cuenta de un concilio o de una asociación que está fundada bajo el misticismo, bajo la oscuridad, bajo el ocultismo. Eso es un grave peligro. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que enseñan muchas de estas asociaciones o religiones, que son sectas y herejías. Los símbolos. Se usan mucho, escuchen esto, los instrumentos del albañil y del arquitecto, así como lo que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Usan ellos el delta, el triángulo que tiene en el centro un ojo que representa todos los atributos de la divinidad. Y ustedes ven en el dólar americano, en la parte de atrás, que hay un triángulo con un ojo. Y uno se pregunta si detrás de todo esto debe de haber la masonería. ¿Se dan cuenta? Pero ellos usan mucho los símbolos. ¿Ok? Usan la escuadra, que representa la moralidad. Usan el nivel, que representa la igualdad. La plomada, la rectitud. Su culto, el segundo código masónico dice que el verdadero culto a Dios, escuchen esto es importante, pues dice que el segundo código masónico dice que el verdadero culto a Dios consiste en las buenas obras. En el ritual empleado para el candidato a maestro amazón, el grado tercero, el venerable, abre y cierra el trabajo en el nombre de Dios de un patrono, digamos San Juan de Escocia. O sea, que ellos tienen sus patronos, tienen sus ritos, sus cultos, no en realidad creen en la salvación a través de Cristo. Ellos creen que ellos van a ser salvos a través de las obras.
Y sus oraciones no las hacen en el nombre de Jesucristo, como lo enseña la Biblia, ni tampoco lo mencionan a Él. Entonces, que es una oración que está verdaderamente perdida, una oración que está en el aire. Porque una oración que no va en el nombre de Jesucristo, no creo que tenga un sello para llegar al Padre Celestial. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No podemos pensar que nosotros podemos llegar a Dios sin nosotros creer en Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora escuchen esto en cuanto a escuchen la ceremonia fúnebre de los que son masónicos. En los funerales hay una ceremonia en la logia. La logia es el templo de ellos, ¿no? O un templo. Sin la presencia del cuerpo del fallecido. Otra en una iglesia o en una residencia. Y otra en el cementerio. En todas ellas se enfatiza la salvación por las obras y se afirma que el fallecido está pasando de la logia terrestre a la logia celestial. Escuchen esto. Pero el individuo que murió va a pasar de la logia terrestre a la logia celestial. Pero ¿cómo ellos pueden asegurar eso si la persona no murió siendo salva? ¿Se dan cuenta? Es importante que nosotros sigamos dentro de nuestras predicaciones enfatizando la salvación en Cristo Jesús. Porque aún dentro de nuestros propios miembros pueden haber algunos que estén luchando con esto. Porque a veces se ponen a escuchar personas que posiblemente tienen cierta fama y ciertas denominaciones, cierto concilio, pero que traen una fuente torcida en cuanto a la enseñanza bíblica, y ellos pueden inclusive contaminar su conocimiento bíblico. Entonces hay que seguir enfatizando el hecho de que nosotros somos salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros somos salvos no por obra para que nadie se gloríe, como dice la Biblia. Claro que las obras en Cristo son válidas. Es importante que nosotros hagamos obra de caridad. Porque el mismo apóstol, el apóstol Santiago dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. En otras palabras, yo tengo fe en Cristo. Obviamente tiene que verse un fruto, algo que tú estés haciendo a favor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente reconozca que nosotros somos salvos y que nosotros, la iglesia, ha sido llamada a ayudar al prójimo, a levantar al caído, a darle vista a los ciegos, a libertar al cautivo. Para esto hemos sido nosotros llamados. Y no solamente, mira, que te venimos a presentar a Cristo y la persona muriéndose de hambre. Si podemos darle a ellos un pan, un plato de comida, ¿por qué no? También hay que hacer esto. O sea, sé que es importante que nosotros también hagamos obras de caridad. Y no solamente vivir en el evangelio, brincar y saltar y olvidarnos de la otra parte del evangelio. Gloria al Señor. Miren esto, gloria al Señor. La masonería enseña que las buenas obras pueden llevar al individuo a alcanzar un patrón tan elevado de moralidad, pureza y justicia que al morir ingresa en la logia celestial. En otras palabras, que a través de todas las buenas obras que yo hago, esto puede llevar a mí a alcanzar un nivel elevado de moralidad, de pureza y de justicia. Pero nosotros no podemos aportar nada en cuanto a la salvación, excepto nuestra fe y arrepentirnos de nuestros pecados. Y el Señor no murió por los pecados de Él, Él murió por los pecados nuestros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y Dios nos impartió a través de su sangre la justicia de Él. Por eso es que cuando yo leí el texto bíblico en Gálatas, que nosotros no somos justificados por la ley, ni por nuestra propia moral. Somos justificados por la fe en Cristo. Es la justicia de Él lo que nos da a nosotros este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. La masonería exige que se jure guardar secretos que aún no se conocen previamente. Tal procedimiento puede llevar al adepto a desmerecer la soberanía moral del Señor en ocasiones que la masonería así lo exija. Pero ¿qué clase de juramento yo voy a hacer sin yo conocer tus grandes misterios y sin yo saber si tu fundamento es un fundamento de hechicería, de brujería, si hubo pacto con el diablo?
Entonces si yo quiero ser un masón y yo quiero estar reconocido dentro de ese vínculo de personas que tienen influencia económica, influencia gubernamental, y yo tengo que ser parte de esto, entonces yo tengo que prometer que yo voy a guardar ciertos juramentos y no voy a decir ciertas cosas que están mal. O sea, sé que si ustedes son unos hechiceros y hicieron pacto con el diablo, yo tengo que quedarme con un bozal. La Biblia dice, no le ponga bozal al buey que trilla. Por eso es tan importante que a veces, en cierta forma, los ministerios que son independientes tienen un poquitico más de libertad en cuanto a la expresión de palabras, porque al único que tienen que darle cuenta es a Dios y no al hombre. Porque hay personas que cuando pertenecen a ciertas clases como de asociaciones y hacen ciertos vínculos, y si lo hicieron con los masones, entonces obviamente, y están en los púlpitos, ellos no van a declarar cosas que están inadecuadas dentro de la masonería. ¿Se dan cuenta? Estas son cosas que en muchas iglesias no la enseñan. Y por la gracia del Señor nosotros estamos tratando de enseñar. O sea, no estamos tratando de criticar ciertas cosas, pero lo cierto es que hay que decirlo. Porque miren lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reprendió a Pedro y lo hizo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, que él era de condenar. Y dice que él se sorprendió, dice que aún, o sea, que él no esperaba que Bernabé fuera parte de esa hipocresía. Dijo, y se sorprendió, pero dijo, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía que había en ellos. ¿Se dan cuenta por qué nosotros no podemos edificar a los hombres? Y ponen a los hombres como que los hombres son divinos. Dios usa al hombre, nosotros somos vasijas de barro. Dios usa a quien Él quiera. Pero el hombre no puede remontarse a un nivel o igualarse a Dios. Y es por eso que nosotros estamos viendo que muchos de estos pastores están cayendo. ¿Por qué? Porque lo han edificado. Y Dios no quiere que uno ponga su fe en el hombre, sino que la ponga en Dios. Bendecimos el nombre del Señor. La masonería llama a Dios el gran arquitecto del universo. ¿Ok? No creen en la Trinidad. Admite que puede llevar cualquiera a la logia celestial con tal que sea masón y practique las buenas obras. Igualmente que los testigos de Jehová. Entonces tú te das cuenta que aún hay otras sectas o religiones que se asemejan mucho, ¿no? O ellos que creen que van a ser salvos por las buenas obras, no creen en la Trinidad, creen en Dios solamente, en el Dios de la naturaleza, pero no creen que Dios puede ser un Dios personal. Bendecimos el nombre del Señor. Miren lo que ellos creen también. Ellos aceptan cualquier nombre para Dios. Alá, Brahma, Buda, Krishna, Zumbi o cualquier otro nombre. Todos son identificados con Jehová. De esa manera, la masonería practica el deísmo, que es una filosofía herética. ¿Se dan cuenta? Y cuando usted observa y usted escucha muchas de estas personas que tienen programas de televisión que te dicen, por ejemplo, en el caso de Oprah, que dicen que no, que todos los caminos y todos nosotros creemos en Dios. Y hay Steve Harvey, creo también, que estaba por allá, por Mahoma, dice, todos nosotros podemos llegar a Dios con diferentes como religiones, como que todos los caminos conducen a Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia dice, recalca y enfatiza que la única forma de nosotros conocer a Dios es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de conocerlo a Él. Tú puedes apreciarlo a Él como el arquitecto del universo, pero Dios quiere no solamente ser el creador de los cielos y de la tierra, Él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere reinar. Por eso fue que Él vino, por eso fue que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo ¿para qué? Para Él alumbrarnos a nosotros en nuestra oscuridad y que nosotros podamos ser hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Y en muchas de estas religiones y sectas hay demasiada oscuridad dentro de su formato y dentro de su fundamento. Para usted ser un masón y a la misma vez ser cristiano y estar en un púlpito como pastor y usted es un masón. Eso no debe de ser.
o somos de Cristo o somos del diablo. No podemos ser de los dos bandos. Bendecimos el nombre del Señor. La masonería es una sociedad en la cual existen símbolos, dogmas, misterios, oriundos del judaísmo, como lo dije anteriormente, del paganismo egipcio y babilónico. El Dios, y nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso. Bendecimos el nombre del Señor. Dios cela lo que es suyo. Con respecto al Señor Jesucristo en su periodo de vida, escuchen esto, porque esta información me parece a mí muy interesante, porque tú escuchas personas hablar sobre estas cosas, pero la Biblia no dice nada con respecto, por ejemplo, a la estadía de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la edad de los 12 hasta los 30 hay un gran misterio, porque la Biblia no habla en dónde estaba nuestro Señor Jesucristo en ese periodo de tiempo. No dice nadie, aparece nuestro Señor Jesucristo a la edad de 30 años y empieza el ministerio público. Pero con respecto al Señor Jesucristo en su periodo de vida, comprendido entre sus 12 y sus 30 años de edad, dice la masonería simbólica que los archivos conservados religiosamente por los monjes del Tíbet en el Himalaya, a los cuales le fueron confiadas tradiciones y documentos de la masonería egipcia, consta que Jesús permaneció durante años con los monjes del Tíbet y era conocido allí con el nombre del profeta Isa. Estas palabras que el Señor Jesucristo durante ese periodo de tiempo de los 12 a los 30, que él estuvo con estos monjes en la montaña del Himalaya, en donde él también aprendió sobre los secretos de los masones. ¿Dónde ellos encuentran estas cosas? Uno no la sabe, hay un gran misterio con respecto a esto. Pero si el Señor estuviese con estos monjes, cuando el Señor empieza a predicar la palabra, ellos en vez de decir, no es el hijo de José el que estaba con los monjes en el monte de Tibet. Ellos no decían de eso, no es el hijo de José, el carpintero. Jesucristo lo más seguro que estuvo ejerciendo su labor de carpintería durante ese tiempo y posiblemente estuvo estudiando como rabino, quién sabe. La Biblia no dice nada con respecto a esto. Podemos especular y pensar ciertas cosas, pero nosotros no podemos irnos tan fuera del cuaderno bíblico, donde cuando nosotros vemos todas las cosas, entonces como que no hay un encaje con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este es una de las partes en donde muchas de estas religiones y sectas se aprovechan como de ese periodo de silencio para ellos infiltrar ahí, y el enemigo utiliza eso también para infiltrar en ese segmento como de silencio, infiltrar sus dudas, infiltrar sus creencias filosóficas que no tienen que ver nada con respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Sé que cuando nosotros estudiamos y recibiendo un poco de información con respecto a los masones, ellos están fuera. O sea, que hay un secreteo y hay un sinnúmero de cosas que ellos enseñan dentro de sus logias, porque son logias. Mire, en Samaná, del pueblo de donde yo vine, allá en la República, había una logia de esta. Y había como siempre era como tan misteriosa esa área, que nuestra abuela nos dijo, manténganse alejados de la logia. Y nosotros nunca pisábamos esa tierra, ni subíamos las escaleras para subir a esta logia, por el gran misterio que hay en cuanto a su formato y a su fundamento y lo que ellos enseñaban. Y nosotros siempre nos manteníamos lejos de ellos. Ahora, como yo lo dije anteriormente, a ellos les gusta mucho este misterio y que se les reconozcan a ellos como que son misteriosos, que son diabólicos. A ellos les gusta esto, ¿no? Hay como cierta atracción para con ellos mismos, que ellos se llenan de ese orgullo de ser masones. Ahora, lo triste es de que personas que sean cristianas estén envueltas en la masonería y en ciertas cosas. Ahora, es bueno que nosotros conozcamos sus símbolos, que conozcamos lo que ellos enseñan. Porque en estas cosas que ellos enseñan, nosotros sabemos que hay muchas personas que están envueltas en esa filosofía y en sus doctrinas.
Y para sacarlos a ellos de ahí cuesta. Porque el cerebro de ellos le ha sido en cierta forma, podríamos decir, hasta lavado. Entonces ellos usan, miren, dentro de los símbolos, la escuadra, el compás, la letra G, son algunos de sus símbolos. Los símbolos otorgan a los miembros de la masonería o francmasonería un lenguaje particular con expresiones que solo los francmasones pueden comprender a plenitud. Constituyen mecanismos educativos que permiten el conocimiento de la doctrina masónica, por lo que suele decirse que están contenidas en los símbolos, lo que les confiere la posibilidad de su permanencia y actualidad. O sea, que ellos tienen sus símbolos y a través de esos símbolos ellos enseñan su doctrina y las personas tienen también la libertad para tratar de usar su razonamiento para definir o para definir qué es lo que simboliza el símbolo que ellos tienen y ciertas cosas así. Pero lo cierto es que nosotros debemos de reconocer, por ejemplo, cuando ellos dicen que a Dios lo llaman el arquitecto del universo, el culto que se le atributa consiste, como yo les dije anteriormente, consiste en las buenas obras mediante las cuales se expresa obtener la salvación. Ok, Él es el arquitecto del universo y yo a través de mis buenas obras voy a alcanzar un nivel de moralidad alto en donde yo voy a pasar de la logia terrestre a la logia celestial. Ahora, ¿qué dice Efesios 2, 4 al 8? Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? Biblia, hay que leer Biblia y mantenernos cerca de nuestra Biblia. No importa lo que tal persona enseñe, por más fama que tenga, por más carisma, por más milagro que hagan, por más brinco y salto que den, tienen que mantenerse dentro de lo que dice la Biblia. Juan 14, 13 al 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y ellos, obviamente, en sus oraciones no mencionan al nombre de Jesucristo. Una oración que no tiene ese sello, ese ancla, para ser contestada de parte del Dios eterno, es una oración que, mira, que Dios podría contestarla, pero eso es un poquitico... Dios es misericordioso, pero vamos a ser sinceros. Nosotros sabemos que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, suceden cosas. Y le voy a enseñar algo, y no estoy diciendo que por esto, que las personas que lo hacen están mal. Cuando nosotros hemos ido a Israel, hubo un tiempo, en uno de estos viajes que yo hice con mi esposa, nosotros que le decíamos a la persona, cuando se le decía a la persona, escriban sus peticiones en un papelito y lo vamos a poner en el muro de los lamentos y vamos a orar allí, vamos a dejar la oración ahí puesta. Y como los judíos ahí siempre están orando, esas oraciones van a recibir oraciones. Bueno, Dios es misericordioso y la misericordia de Dios va más allá. Pero vamos a ser sinceros. Yo iba con mi papelito en mano y este es mi testimonio. El Señor me dice, ¿para dónde tú vas con eso? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Digo yo, perdóname, Señor. Y me quedé con mi petición en la mano, le oré al Señor y le pedí perdón. No estoy diciendo que el que lo quiera hacer cuando vaya allá, que lo haga. Pero la Biblia es clara y lo dice. Todo lo que tú pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo, creyendo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, que los masones cuando ellos oran, no usan el nombre de Jesucristo. Entonces, si ustedes no creen en el nombre de Jesucristo, entonces, ¿cómo pueden ustedes llegar a alcanzar un nivel de moral que te otorgue a ti el estar en el trono celestial, en estar en el cielo?
No hay una persona por más moral que tenga que pueda entrar en el reino de los cielos si no recibe a Cristo en su corazón, porque la sangre de Cristo es la que nos da a nosotros este privilegio. Y es su sangre. Bendecimos el nombre del Señor. Mucha leyenda, superstición giran alrededor de la masonería, pero a ellos les encanta ser vistos por lo menos esclarecidos como personas diabólicas y misteriosas. En otras palabras, que las personas que no son masones son personas que están menos esclarecidas. ¿Ok? Y estas personas que son menos esclarecidas, por cuanto desconocen a la masonería, tienden a ver a los masones como diabólicos y misteriosos, y que lo son. Hay misterios porque uno no ha sido partícipe de la masonería para saber en realidad con lujo de detalle todo lo que sus enseñanzas envuelven, sus ritos, sus sacramentos, su creencia, y que tú tienes que juramentar que tú nunca vas a revelar ninguno de esos misterios. Eso suena como algo del ocultismo para mí. Eso está raro ahí. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque usted observa personas que se ponen, que utilizan ciertos símbolos y lo pueden usar en sus ropas también. Ponerse un símbolo de esto, y si usted no conoce los símbolos, usted piensa, bueno, esa persona es de Cristo, y cuando tú vienes a ver, esa persona lo que está adorando otra situación. ¿Se da cuenta? Dios nos ha llamado a nosotros. Hoy más que nunca la iglesia necesita el discernimiento de espíritu, porque la apostasía y las abominaciones que se están enseñando desde los púlpitos debe de avergonzar a cristianos que están ahí sentados viendo a un ministro enseñando tal cosa, cuando en realidad eso no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué tú tienes que hacer esas cosas? ¿Qué tú logras tergiversando las escrituras, trayendo supuestamente una revelación que no es respaldada por las escrituras? ¿Se dan cuenta? Y enseñan ciertas cosas y en donde en realidad la gente ya van a los servicios supuestamente cristianos, y lo que ellos buscan es ser entretenidos. Nosotros no vamos a la iglesia para ser entretenidos por nadie. Y si una persona está tocando un instrumento, esta persona viene a adorar a Dios. No hemos venido a entretenerte. Por lo tanto, adora y glorifica al Señor. Y reconoce que cuando tú entras a nuestro servicio o entras al servicio, tú vienes a adorar al Señor. Aún hayan 2, 3, 4. No es la cantidad. Es el Dios al cual nosotros representamos y adoramos. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto. La masonería exige guardar secretos que aún no se conocen. Ahora vamos a leer Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú te infiltras en una logia de esta, y tú ves que los que están ahí están haciendo cosas que están inadecuadas. Tú me vas a decir a mí que tú, teniendo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no te va a redarguir para tú reprender al diablo en medio de esa reunión. Claro que sí, te va a redarguir, y es tu deber reprender y atar y echar toda fuerza de oscuridad y llevarle luz a estas personas que están bajo la oscuridad. Y si te sacan, bueno, que te saquen. A Jesucristo lo sacaron de la sinagoga. Y estos, miren, y muchos de estos judíos y estos fariseos están bien torcidos, porque a Jesucristo le dijeron, bueno, tú echas fuera a los demonios por el príncipe Belcebú. Y el Señor le dijo, si yo echo a los demonios por el príncipe Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Oye, el Señor es tremendo. Porque le dijo a ellos, si yo estoy echando fuera a los demonios por el príncipe Belcebú, ¿quién es que está respaldando a los demonios que están echando fuera a los hijos de ustedes? ¿Se dan cuenta? Que ellos eran los que hacían eso. Y usaban hechicería también. Y hacían un sinnúmero de cosas que estaban torcidas en las escrituras. Y cuando aparece Jesucristo dicen, oh, qué clase de enseñanza es la que este tiene. Que él tiene la autoridad y echa fuera a los demonios. Porque ninguno de ellos podían hacerlo.
Porque Satanás, el Señor le dijo, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Si Satanás echa fuera a Satanás, bueno, su reino estará dividido. Pero si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero muchos de nosotros nos avergonzamos de nuestra doctrina. Y estamos en medio de familias que están bajo la oscuridad y vamos a su fiesta. Y cuando empiezan a hablar ciertas cosas, mira, en el momento que aparece la palabra Dios y se empieza a hablar de Dios, esta es la puerta abierta en donde yo voy a hablar del Dios mío. No me voy a no me voy a quedar callado. Y que no me inviten más a su fiesta, no me importa. Pero yo le dejo saber, porque el Señor quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Claro, y tenemos una cierta clase de ética de que nosotros podemos presentar el evangelio. La idea no es ofender, pero sí traerle luz y dejarle saber, no, la Biblia dice esto. Y nuestro Señor Jesucristo no es cualquier clase de profeta, porque cuando una persona no he visto una persona que se atreva a romper públicamente el libro del Corán. Mas sin embargo, hay muchas de estas personas que se han levantado en contra del evangelio, en contra de la Biblia, se la meten en la boca, se la comen, la rompen, la queman, hacen un sinnúmero de cosas con la Biblia y los cristianos no quieren decir nada. Hablan cualquier clase de abominaciones y tonterías en contra de Jesucristo, quien es nuestro Dios, y nosotros nos quedamos con la boca callada. No, nosotros tenemos que hablar y decir, no, Jesucristo es nuestro Dios, y ponerlo a Él donde Él merece estar. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos llegando en unos tiempos que necesitamos la llenura de Dios. No podemos estar, si nosotros no estamos llenos de Dios, no vamos a poder hacer nada. Porque que el enemigo está identificando las tentaciones, está haciendo un sinnúmero de cosas. Y nosotros estamos jugando a veces a la iglesia. No podemos estar jugando a la iglesia. Tenemos que remontarnos sobre las alas del águila. Y como dice el Señor, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tenemos que seguir buscando de Dios. Miren, las sociedades secretas se caracterizan, escuchen esto y voy terminando ya, por su origen pagano y son incompatibles con la palabra de Dios. Sociedades secretas, los Illuminati, la masonería y muchas de esta gente que son famosas están ellos cantando y usan los símbolos y usan el simbolismo de la iglesia. Hay un tal Nas, que es un rapero que se crucificó en una cruz, se puso una corona de espinas, haciendo unas cosas abominables como para hacer burla del evangelio. Y la iglesia, ¿qué dice la iglesia? Pocos son los pastores que se han levantado para decir algo en contra de esto. ¿Se dan cuenta? Pero ellos están, y por cuanto tienen fama, y muchos de ellos han hecho pacto con el diablo, y lamentablemente hijos de muchos de nosotros, bueno, me voy a incluir en el paquete porque yo no sé, que los hijos de uno podrían estar tener a esta persona como si fueran sus ídolos. Y la persona lo que están haciendo es totalmente en su música y en sus canciones adorando al mismo diablo. Y la iglesia con la boca callada. ¿Ustedes piensan que el apóstol Pablo, Pedro, Juan y los apóstoles estuviesen callados en medio de esta generación? No creo que estuvieran callados. Ellos estarían presos posiblemente y hasta quemados. Porque ellos no se van a quedar callados con toda la abominación que el diablo quiere hacer con el evangelio y con la palabra y con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Escuchen esto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado a permanecer en ella. ¿Se dan cuenta? En la unción hay que buscar la presencia del Señor, porque el enemigo, a través de sus falsas doctrinas, nos puede robar a nosotros la unción del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor los deja. Porque si nosotros le prestamos nuestro oído
para él infiltrar la duda, la incredulidad en cuanto al evangelio, en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que estamos viviendo bajo una cultura diferente y que la Biblia fue escrita durante un tiempo donde había mucho machismo y que esto y el otro, y empiezan a crear un razonamiento humanista, pero el pecado es pecado, el pecado no ha cambiado. Miren, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En otras palabras, el pecado que hubo en los tiempos de los romanos, en el tiempo de Cristo, es lo mismo pecado que está, es lo mismo. Ok, que estamos bajo una diferente cultura, claro que sí. Pero la Biblia tiene que entrar en la cultura y cambiar la forma de pensar del ser humano para que ellos acepten a Cristo. No que nosotros vamos a coger la Biblia y la vamos a acomodar a lo que nosotros queramos hacer, porque queremos acomodar a la Biblia a nuestro estilo de vida. Y la Biblia no se va a conformar al estilo de vida de nadie. Nosotros somos los que tenemos que acomodarnos a lo que dice la Biblia, para nosotros poder ser llamados, nosotros, hijos de luz. Con este texto cierro. Ellos aceptan cualquier nombre de Dios, Brahma, Buda, Krishna. Son igual que el nombre, son como igual que Jehová, Alá. Pero miren, Deuteronomio 6, 14 al 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruyas de sobre la tierra. Oye, qué tremendo, porque Dios es firme en esto. Y la gente que quiere estar adorando ídolos y un sinnúmero de cosas, eso es un grave peligro. Gloria al Señor. Con esta oración cierro, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias por habernos permitido compartir las Sagradas Escrituras, Señor, a través de este medio. Tuyo sea el poder, la gloria, por siempre y para siempre.